La semana pasada, Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores, internacionalista y profesor de la Universidad de Nueva York, escribía sobre pues, la ausencia de contactos entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el equipo del presidente entrante de Estados Unidos, Donald Trump. Y pues esta información que Jorge obtuvo y publicó fue confirmada posteriormente en las páginas de The New York Times y creo que sí es muy relevante saber que pues no ha habido contactos entre uno y otro equipo, el de Sheinbaum y el de Trump, y que estos, como decía la presidenta hoy por la mañana, pues apenas comenzarán después de que tome posesión. Perdón. Tengo en la línea telefónica a Jorge Castañeda. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? ¿Tienes algún antecedente de una situación similar en el que el gobierno de México no puede hablar con con el equipo del presidente electo de Estados Unidos o viceversa? Pues mira, la primera vez que yo recuerde que no haya sucedido eso en la época moderna es cuando toma posesión José López Portillo en diciembre de 1976 y que por razones diversas no se entrevistó ni con el presidente saliente Gerald Ford ni con el presidente electo Jimmy Carter, y lo mismo fue a nivel de los equipos. Había mucha animadversión, ¿no? Según recuerdo haber leído en mis tiempos las memorias de López Portillo, como que a López Portillo no le caía nada bien Carter. Bueno, se cayeron gordos un poco después cuando se conocieron, pero probablemente tampoco había mucha afinidad previa, ¿no? López Portillo, un tipo oculto, leído, etcétera, que pensaba que Carter pues era una especie de un campesino de Georgia. Un campesino rústico, cacahuitero, ¿no? Sí. Entonces, en esa época pues no sucedió eso, y tampoco en el caso anterior de Echeverría con Nixon, pero a partir de 1980 todos los presidentes electos mexicanos y o presidentes electos de Estados Unidos se han reunido y sus equipos también lo han hecho. Entonces, en esta ocasión, pues sí es un poco una novedad, porque hacía ya 45 años que esto sucedía. Y bueno, supimos por lo del New York Times, que en efecto confirmó lo que yo había supuesto, sin saberlo a ciencia cierta, que fueron los norteamericanos, fue el equipo de Trump, que no quiso que hubiera contacto entre sus equipos y los mexicanos, entre Trump y Sheinbaum. Con una excepción, el 20 de diciembre hubo una reunión, un encuentro, no quisiera llamarle reunión, entre el embajador Moctezuma y el ahora subsecretario Christopher Landau, que había sido embajador de Estados Unidos en México. Pero hasta donde se sabe, tanto por lo del New York Times como por otras versiones, ese fue el único contacto, y no quisieron los norteamericanos que hubiera cualquier otro contacto hasta después del 20 de enero. La gran pregunta, Pascal, es ¿por qué? Eso iba yo a preguntarte. ¿Cuál es tu lectura del asunto? Mira, una hipótesis, y no es más que una hipótesis, es que justamente lo que quieren los americanos es que Trump anuncie hoy todas las medidas, los decretos ejecutivos pertinentes o relativos o pertinentes para México, independientemente de los demás, son muchísimos, pero habrá una decena que tengan que ver directa o indirectamente con México, y quiere ya dejar esos decretos como hechos consumados, como el piso, digamos, a partir del cual se lleve a cabo la negociación, que puede tardar meses o hasta 2 años en el caso de la revisión del tratado, ¿no? Entonces, prefieren ellos ya no haber negociado esto. Parece, estoy viendo en CNN que sí habrá un decreto cambiando el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. Es una tontería, de acuerdo, pero ya será un hecho consumado. Mientras que si hubiera habido una reunión entre Trump y Sheinbaum, pues tal vez la presidenta Sheinbaum le hubiera podido decir a Trump: oiga, de veras, pues esto es una jalada,
no tiene el menor sentido, mejor no lo haga. Colocando a Trump en una situación complicada, porque le iba a decir lo mismo sobre cosas más serias, la presidenta Sheinbaum, y entonces iba a tener que decir que no, y que no, y que no, y que no a cada cosa Trump, y prefería ya realizar estas medidas, aplicarlas, y empezar las pláticas posteriormente. Sobre hechos cumplidos, ¿no? Exacto. Sí. Oye, y me imagino que tampoco, bueno, como hipótesis también que pues Estados Unidos no quería revelar su juego, ¿no? Bueno, no quería revelarlo y de todos modos pues hubo suficientes filtraciones para que algunas cosas pues quedaran muy claras con una intención posible. Sí. Por ejemplo, lo de definir a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales o extranjeras. Eso parece que también se va a anunciar el día de hoy. Sí. Y bueno, pues de haber habido un encuentro, la presidenta Sheinbaum o el secretario de la Fuente hubieran podido decir, mire, no haga esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Uh-huh. Entonces ya entran en una dinámica no sobre un hecho consumado, sino sobre una posibilidad. Y pues la gente de Trump, como parece que siempre ha sido el caso con él, prefiere trabajar a partir de hechos consumados. Oye, ¿y cómo interpretas, si es que es cierta la información que dio a conocer esta mañana el Wall Street Journal, que se van a ir más despacito en el tema de los aranceles? No lo sé, es posible, ojalá. Ajá. Pero no, yo me esperaría a ver realmente qué es lo que van a hacer. Eso del despacito puede tener que ver uno con una decisión política, pero también puede tener que ver con cuál de las dos leyes invocan ellos para aplicar los aranceles. Uh-huh. Mucha gente en México ha dicho que los aranceles violan el tratado, no es cierto. Hay dos leyes americanas, una de los años 70, otra de los años 90, que en un caso por razones de seguridad nacional, en el otro caso por daños a la economía de Estados Unidos, uh-huh, el presidente puede aplicar aranceles independientemente de otros acuerdos que puedan existir, pero ambos procedimientos requieren cierta revisión, o uno de ellos requiere cierta revisión por comités y audiencias y todo, mientras que el otro es automático. Tal vez a eso se deba, tal vez, uh-huh, el hecho de que posterguen un poco de los aranceles, si es que es el caso. Sí. Pascal, y ahorita sería muy cuidadoso con todas las filtraciones, sí, que están sucediendo, porque en muchos casos son adversarios de la medida, uh-huh, que filtran que esto sí va a suceder, uh-huh, o que no va a suceder. Por cierto, que otra filtración en un sentido completamente contrario dice que Trump va a declarar a Estados Unidos en emergencia económica y que eso va a permitir tomar las medidas en el contexto que tú ya mencionabas. Exactamente. Entonces, yo creo que pues ahorita, como es cosa solo de esperar unas cuantas horas, sí, pues más que especular ya sobre esto, pues simplemente esperar y veremos qué es lo que realmente hace. Por ejemplo, esto del Golfo de México, pues no parecía estar en la lista, y ahorita CNN está informando de que sí. Bueno, pues puede ser o no, además no tiene mayor importancia, pero pues sí, ahorita quizás lo más prudente es simplemente esperar a que anuncien ellos cuáles son las medidas. Ya. Pues Jorge, me queda un minuto. No sé si viste pues el encuentro en la entrada de la Casa Blanca de las dos parejas de Biden y de Trump. Me pareció gélido, me pareció muy, muy frío. No sé qué te pareció a ti. Bueno, para empezar, hacía muchísimo frío. Digo, eso no ayuda. Sí. Pero desde luego, pues digo, no hay amor perdido entre ellos, se detestan. Trump detesta a Biden y Biden detesta a Trump, sí, seguramente las cónyuges igual, y pues bueno, era previsible que así fuera. Sí. Es un protocolo necesario, inevitable, es parecido al que sucede en México cuando el presidente saliente le pasa la banda al presidente del Congreso, que luego se la pone al presidente entrante, y en muchos casos se vio que se caían gordísimos ya para ese momento, y en otros casos pues con mucho afecto. Pues depende.
Bueno, pues muy bien, pues veremos finalmente qué pasa el día de hoy. Jorge, gracias por estos minutos. A ti, Pascal, un fuerte abrazo. Igualmente. Jorge Castañeda.